Voy a hablarles de tres teorías de argumentación jurídica que son aplicables para la oralidad, ¿sí? Sobre todo para el desarrollo de las audiencias. Nos vamos a centrar un poquito más en la teoría de Chance-Perelman en el asunto de la nueva retórica, pero vamos a iniciar con la famosa tópica de Webb. La tópica, como ustedes conocen, es una concepción que viene desde Aristóteles, ¿sí? Aristóteles planteaba ya la tópica como el conjunto o el arsenal de ideas que nos iban a dar cierta solución o un cierto convencimiento ya de un caso específico, la famosa tópica. Ahora, para nosotros poder entender como tópica, también la conocían como una parte o una estructura de la famosa oratoria, ¿sí? De saber hablar en público. Sin embargo, la tópica de Webb nos dice que el derecho no tiene la consideración del sistema, dado que lo decisivo es la solución de los problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros entablamos ya una estructura básica y esa la dirigimos para que solucione un problema, este tiene que estar bien marcado para él. Y nosotros, que somos los que proponemos, debemos estar convencidos de aquello. Ahora, yo puse en rojo la parte que me interesa más a mí. La argumentación jurídica se realiza siempre desde la discusión, desde el debate y partiendo de unas bases que carecen de carácter evidente, lo que significa que hay varias soluciones posibles. Este postulado se traduce directamente en la audiencia. ¿Por qué? Porque ustedes en la audiencia van a tener debate, van a tener contradicción, porque van a tener quién dirime y quién decide respecto de sus decisiones. Entonces, si es que yo uso el asunto de la tópica, no le pongan como tópica. Si yo uso mis esquemas o mi convencimiento o mi teoría del caso como tal, se va a topar con eso en la audiencia, ¿sí? O sea, nosotros debemos saber que al otro lado va a estar un abogado, que ese abogado también va a querer ganar y que ese abogado también va a tener su planteamiento del problema. Entonces nosotros, ¿cómo desbaratamos eso? ¿Cómo planteamos una solución distinta a eso? Y lo más importante, ¿cómo convencemos al juez, que es quien decide, de que nuestra postura y nuestra teoría del caso es la que en realidad tiene que ser la ganadora, por así decirlo? Por último, los elementos, dice la tópica, no, ya, los elementos de la tópica son tres. Desde sujeto es una técnica del pensamiento problemático, desde el instrumento con que opera el lugar común o topos. Desde su actividad es una búsqueda y examen de premisas. Nos vamos a quedar con la última. ¿Por qué? Porque las premisas, como ustedes saben, ¿sí?, son afirmaciones que uno da y esas afirmaciones tenemos nosotros que probarlas, avanzar y hacer que se hagan premisas mayores, es decir, la conclusión de lo que nosotros queremos realizar. Quiere decir que dentro de la audiencia, si nosotros venimos, nos paramos, estamos ya con todo nuestro planteamiento, nuestra defensa técnica realizada de la mejor manera, y estamos ya por comenzar a hablar y proponer nuestra teoría del caso, es el asunto en donde nosotros tenemos que partir directamente con una premisa inicial. ¿Y cuál va a ser la premisa inicial que comúnmente nosotros queremos dentro ya de la defensa de nuestros clientes? ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Estoy siguiendo yo un caso de adquisición extraordinaria de dominio y mi cliente es el que está obviamente en posesión ya por más de 15 años de ese terreno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál va a ser la premisa básica inicial que yo tengo que fundamentar para que el resto fluya? Que vive más de 15 años. Exacto. ¿Sí? Puede sonar muy sencillo, puede sonar muy, muy simple, pero saber distinguir la premisa básica de nuestro planteamiento es lo que nosotros nos va a generar una fluidez después de lo que nosotros queremos plantear. Este es un caso básico, ¿sí?, y muy simple. Ahora, pónganse a pensar, una acción extraordinaria de protección, ¿ya?, por nulidad de sentencia que no cumplió el debido proceso en un proceso de, pongámosle pongámosle de nulidad de sentencia que no cumplió el debido proceso en un asunto de hurto, ¿sí? ¿Cuál es la premisa inicial con la cual usted va a iniciar ya en sede constitucional? ¿Sí ven? Entonces, eso requiere un análisis, requiere un estudio y requiere una diferenciación de lo que viene a ser la tópica y dentro de la tópica el asunto de la premisa como tal. Ya, bueno, esta es la más importante de todas, ¿sí? Chance-Perelman es un belga que escribió el tratado de la nueva argumentación, de la nueva retórica, en donde
Él hace un estudio, resumiéndoles, muy básico, y llega a diferenciar que la oratoria como se la conoce, o se la conocía hasta el día de hoy, es algo que estaba bien, que ya pasó, pero que esa oratoria ahora es la argumentación jurídica, ¿sí? Y que nosotros en todo tipo de esferas, sea la esfera judicial, la legislativa, incluso la social, tenemos un auditorio el cual nosotros queremos convencer, ¿sí? Un auditorio universal al cual nosotros planteamos nuestra postura, nuestra decisión. ¿Para qué? Para que ellos se acoplen a lo que nosotros pensamos. Entonces, esta teoría de Chance-Peremal, en resumen, es una situación, es un traslado de la razón lógica cartesiana, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes cuando nosotros estábamos en el colegio, incluso cuando comenzamos a estudiar Derecho, nos hablaban de la famosa lógica, ¿sí? Todo tiene que ser lógico. A mi lógica, esta situación va así. Esas situaciones representan lógicas formales, lógicas que tienen un sentido un poco más de ciencia, ¿sí? Un poco más de ciencias exactas. Y el asunto con nosotros es que no somos ciencias exactas, nosotros somos sociales, y es lo más hermoso que hay, porque nosotros no somos una ciencia lineal, nosotros cambiamos bastante, ¿sí? Entonces, aquí viene el asunto, ¿sí? Peremal señala que los presupuestos y los elementos de la argumentación se centran exclusivamente en el discurso, en el orador y en el auditorio. ¿Por qué? ¿Y por qué esto se aplica a la audiencia? ¿Y por qué esto se puede aplicar a las audiencias orales, sea un proceso ordinario o sea un proceso sumario que yo quiera realizar? Porque en el discurso se traduce a mi teoría, a mi alegato de apertura, a mi teoría del caso. El orador se traduce en la persona, en el abogado que está realizando la disertación, y el auditorio se traduce en las personas que están ahí, pero sobre todo el juez, ¿sí? Entonces, esta teoría habla más de cómo usted se para, cómo usted va a entablar su relación, cómo va a entablar sus alegatos, para que el juez le escuche y ese famoso auditorio universal acepte su postura como tal, ¿sí? Distingue tres géneros oratorios. El primero es el deliberativo, ¿sí? Que es un asunto que usted puede plantearlo ante las asambleas o cualquier situación. El judicial, que es el que nos importa, que es ante los jueces. Y el epidíctico, que es ante espectadores que no tienen que pronunciarse, básicamente, o sea, una conversación normal. Elementos nucleares del objeto de la teoría de Peremal. Los elementos nucleares son la adhesión y la adaptación entre el orador y el auditorio, a quien se pretende persuadir, y por lo tanto influyen de manera recíproca, ¿sí? La adhesión. Cuando nosotros nos referimos a la adhesión del auditorio, nos estamos refiriendo básicamente al asunto de que cuál es la respuesta que este auditorio o que el juez va a dar a lo que nosotros proponemos, ¿sí? Entonces, si nosotros como oradores, ¿sí?, como abogados accionantes o abogados del demandado, queremos convencer al juez, queremos convencer al juzgador de nuestra postura, es justamente esa la parte nuclear en la que nosotros tenemos que trabajar duramente. El objeto de su teoría es el estudio de las técnicas discursivas que permiten provocar o acrecentar la adhesión de los destinatarios del discurso a la tesis presentada a su asentamiento. Nuevamente, tenemos una tesis, tenemos un auditorio y tenemos un orador que quiere transmitir la idea, y él es quien va a permitir que ustedes puedan acrecentar lo que van a decir. Las etapas argumentativas. Para nosotros hablar de etapas argumentativas, nosotros tenemos que hablar ya de la estructura de la argumentación misma, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo claro. Si yo estoy en una audiencia, y en mi audiencia yo ya conozco las etapas, ¿no? Alegato de apertura, el alegato de la contraparte, presentación de pruebas, alegatos de cierre, todo el proceso dentro de la audiencia. Las etapas argumentativas se traducen a esto. Básicamente, una etapa argumentativa se refiere a lo que les había indicado antes, desde la primicia inicial, desde llegar a una conclusión, en base a esa conclusión, hacer que esa conclusión sea la acertada de forma correcta. En este caso, y traducido a audiencias, nuestras etapas argumentativas van a ser, primero, preparar nuestra teoría del caso. Segundo, va a ser pararnos frente al auditorio como tal, para que él escuche nuestra teoría del caso. Tercero, inducir la idea o la premisa inicial. Y cuarto, llegar a una conclusión que nosotros buscamos de que el juez acepte nuestra propuesta inicial.
Esa sería nuestra base argumentativa para nosotros. Ahora, con lo que les había dicho, vamos a entrar a el famoso proceso sumario contemplado en el COGEP. Todo lo que lo que yo les he dicho anteriormente es aplicable no solo a este proceso sumario, valga la aclaración, es para cualquier tipo de proceso. Les recomiendo tener, hacer lecturas sobre argumentación jurídica, sobre motivación, es algo que les va a servir a ustedes mucho, sobre estructuras básicas de premisas, algo que les va a servir si son abogados litigantes o si son estudiantes también, como una teoría del derecho como tal, a tener una concepción un poco ya más amplia de lo que quiere hablar. Ahora, ¿cuáles son, en primer lugar, cuál es la característica básica de este proceso sumario? ¿Sí? Como ustedes saben, este proceso sumario es una consecuencia, se podría decir así, del proceso ordinario, con una sola diferencia, que el proceso ordinario tiene dos audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Y este juicio sumario tiene una sola audiencia, la famosa audiencia única. Y en esa audiencia única se va a desarrollar toda la actividad, desde el saneamiento de las pruebas, desde la conducencia, desde la conciliación hasta el asunto en donde el juez dicta ya su sentencia. ¿Sí? Ahora, las características que nosotros marcamos, las más centrales, es que es un proceso de conocimiento. ¿Sí? Es un trámite más rápido que el ordinario, posee una sola audiencia y va a tratar absolutamente sobre las controversias que el COGEP y otros cuerpos legales le estimen para que este proceso se dé como tal. ¿Cuál es el asunto de este proceso sumario? ¿A qué se enfoca este proceso sumario? Este proceso sumario se enfoca a que determinados tipos de problemas jurídicos tengan una solución más rápida. Por eso el hecho de que exista una sola audiencia y que en esa audiencia ya se dé una solución y se dé una sentencia motivada de lo que usted está planteando o la otra parte está planteando. Entonces ahí deben tener mucho ojo. En primer lugar, los casos que va a tratar el proceso sumario no son casos que vayan a tener una complejidad muy marcada, ¿sí? Pero eso no quita de que puedan tener ciertos factores que le hagan un poco más difícil poder determinarlos como tal. Ahora, vamos a hablar de la procedencia. Cuando me refiero yo a la procedencia, no me refiero únicamente del artículo que va a emanar y que me faculta saber qué tipo de proceso puedo seguir, sino simplemente y de forma exacta los que el COGEP me está diciendo que son los procesos que van a seguir un trámite sumario. ¿Sí? Les voy a leer rápido porque el asunto es claro, ¿no? Simplemente tienen que ver. El artículo 332 del COGEP indica que solo esos tipos de procesos son los que van a tener un asunto de trámite sumario, es decir, de una audiencia única. Las famosas acciones posesorias y acciones posesorias especiales, la acción de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres, demarcación del lindero del caso de oposición y demanda de despojo violento y de despojo judicial. Prestación de alimentos, los asuntos previstos en la ley y en la materia de incidentes. Aquí tenemos dos casos en concreto. Lo primero, casi la mayoría de lo que nos dice el libro segundo del Código Civil, todo lo que es bienes. Ustedes saben perfectamente que estos juicios han tenido una característica no de dificultad, pero sí de lentitud y de meterse en ese tipo de juicios por años. Han sabido o quizás han escuchado que meterse en un juicio de la famosa acción de obra nueva no puede tener cierto grado de complejidad, pero era muy engorroso, ¿sí? Demasiado engorroso. Una situación llena de formalismos, llena de maquetas, llena de situación que no hacía que el juicio fluya. Entonces, ahora, si nosotros estamos hablando de un proceso que puede fácilmente ser tramitado, ¿qué mejor manera a la voz del legislador y de los que propusieron este proyecto de decir pongamos una sola audiencia para este trámite? ¿Sí? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Para que un poco lo entiendan. Ustedes, trámites, les pongo un ejemplo.